Susto Peludo es un podcast de Amelio Producciones. Susto Peludo. Para esta siguiente historia tengo que decir que mi hermano siempre ha tenido cara de pégame. Desde que lo conozco y somos niños, crecimos con muchas peleas. Y yo decía, ¿por qué siempre que Oseas llega, me habla y me dice, nos vamos a pelear? Pero era muy curioso que Oseas siempre me hablaba para pelear. Oye, me quitaron la bici. Y ahí voy yo con él y nos agarrábamos a madrazos con los que le quitaban la bici para recuperarla. Oye, y así, la verdad, éramos muy peleoneros. Peleamos mucho cuando éramos niños, mucho. En las colonias de bajos recursos tiende a ser mucha comunidad. O sea, la gente está en la calle en las tardes. Entonces, en esas calles, normalmente los niños se pelean. Mi papá ayudó mucho en la carrera que tengo yo como artista marcial el día de hoy, porque yo recuerdo momentos donde mi papá, si nos culeábamos o si nos asustábamos para pelear, nos agarraba, nos subía al carro, nos llevaba a la casa del niño contra el que había sido el conflicto, y mi papá iba y le hablaba al papá de que, oye, tus hijos se están peleando con mis hijos, ¿qué onda? Y nos hacía confrontar al güey contra el que nos habíamos peleado para, ya sea que nos diéramos un tiro o simple y sencillamente arreglar las cosas. Pero a mí me quedó muy grabado eso de que mi papá era de que, órale, a lo mejor por eso soy muy entrón. Pero bueno, crecimos, llegamos a la adolescencia, y en la adolescencia a Oseas nunca se le quitó la cara de pégame. No, le vale madre, siempre se lo digo, le digo de que, oye, güey, tú tienes cara de pégame, güey. Porque siempre se mete en conflictos y siempre, bueno, ahora menos, ahora que es adulto menos, pero cuando era adolescente se metía en cada conflicto. Resulta que un día me dice, oye, güey, hay una chava que me gusta. Le estoy empezando a tirar el pedo, pero hay un güey que pertenece al equipo de americano que también le gusta. Si un día te llego a hablar, necesito que pase rápido por mí a la prepa, porque a lo mejor vamos a tener que aventarnos un tiro. Y yo, ok. Que en Monterrey, aventarte un tiro es pelear, ok, o sea, te tienes que pelear. Yo trabajaba en ese entonces en una escuela de artes marciales, pero en ese entonces yo estaba muy adolescente y lo que hacía era de que limpiaba la escuela de arte de ese entonces. Ah, por cierto, hay dos personas en las que yo confío a ciegas que si me estuviera peleando, sé que pueden pelear. Uno de ellos ya no pelea, entonces no sé, te quiero mucho, Andrés, pero ya no sé si sería capaz de pelear como peleaba en ese momento, porque en ese entonces Andrés peleaba muy bien. Ahorita ya es un ingeniero que se dedica a otras cosas. O sea, pero sé que si le digo, güey, me voy a aventar un tiro, se avienta el tiro, ¿verdad? No sé qué tan bien vaya a pelear, porque él ya no siguió en su vida de artista marcial, pero sé que se lo avienta. Y ese día me marca Oseas y me dice, güey, está pasando. Me tienen rodeado, estoy en la escuela, no puedo salir, por favor puedes llegar para tirarme esquina. O sea, ni siquiera me dijo, ven por mí para recogerme o para sacarme o no. Para tirarle esquina. Tirar esquina en Monterrey es, tú vas a ser el que le ayuda. O sea, tú estás para ver. ¿Por qué? Porque pasa que luego tú le dices a alguien, oye, vamos a pelearnos tú y yo. Pero si él tiene gente, esa gente se puede meter y termina siendo una golpiza. Entonces tú llevas esquina. La esquina en box es el grupito de gente que está abajo dándote agua y echándote porras. Pero habiendo dicho todo eso, yo dije, güey, si es un equipo de americanos son muchos, no vamos a poder entre dos. Y le hablé a Andrés y le dije, Andrés, está pasando esto, esto y esto, necesito que vengas donde estés. Y me acuerdo que me dijo, 20 minutos estoy ahí. Llegó por mí, bueno, en ese inter yo le dije a mi hermano de que, oye, güey, no vayas a salir, espérate que lleguemos, ya vamos para allá Andrés y yo. Llegó Andrés por mí, me subí al carro, que era una camionetilla, la camionetilla de las experiencias, Andrés debe acordarse de esto, y le pisamos. Llegamos a la prepa de mi hermano y le hablé y le dije, güey, ¿dónde estás? Y me dijo, ya me salí y estoy en el parque. Ya están aquí ellos. ¿Dónde estás? Recuerdo que le dije a este güey de que métete, cabrón. Pues se metió así lo más que pudo, nos bajamos y cuando nos bajamos había la persona contra la que se iba a pelear, que ese hijo de su puta madre, todavía me caí de la chingada, como 6 personas atrás de él y mi hermano.
Y cuando íbamos caminando hacia mi hermano, una amiga de mi hermano con la que yo también me llevaba me dijo, güey, se lo quieren golpear entre todos. Y yo, puta, güey. Y nada, recuerdo que le dije a mi amigo de que pues nos vamos a aventar el tiro. Y me dijo, sí, nos vamos a aventar el tiro. Llegamos atrás de mi hermano y yo siempre he sido muy de que, órale, cabrones. Y me acerqué y le dije, dense el tiro. Y el vato me volteó a ver así como con mucha altivez y me dijo, no, espérate. Y yo, puta, güey. Y me acuerdo que nada más volteé y vi a mi hermano. Mi hermano es una persona que no pregunta, pega. La verdad, o sea, dentro de los conflictos que hemos tenido, si alguien me empujaba a mí, él volteaba y metía el primer madrazo. No era como que, hey, ¿qué hiciste? No, mi hermano no dialogaba. Mi hermano no dialogaba con terroristas. Pero en ese momento, este cabrón me dice, no, me voy a pelear. Y le digo, no, güey, este vato algo trama. Porque son muchos y no quiere aventarse el tiro ya. Y me dijo, no, yo me voy a aventar el tiro. Y le empezó a cocorear y a cocorear. Que cocorear, para la gente que no sepa, es como picarle. De que, órale. Y pues no. Él le decía que dense el tiro y él decía, no, espérate. No, espérate. En esos inter de espérate fueron llegando camionetas, güey. Y carros. Y de los carros se fue bajando gente. Y todos los que llegaban saludaban a este cabrón. Entonces ya no eran 6 personas atrás de él, ya eran como 30 personas atrás de él. No las 30 se metieron, pero sí se habrán metido unos 15, güey. Hasta que yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué, güey? No se va a armar, vámonos. Acto seguido, mi hermano, que sí confía mucho en mí, me dice, tienes razón, se voltea. Y tan pronto se voltea, el otro hijo de su chingada madre le lanza un golpe, pero muy pronunciado. Y cuando lanza el golpe, yo alcanzo a gritar, Oseas voltea, alcanza a ver el golpe, se agacha, pasa y mi hermano deja el puño y se lo entierra. Esa es la mejor expresión que puedo poner. Le enterró los nudillos en la cara. Donde le pega, este cabrón como que se asusta y se echa para atrás. 2 segundos después, uno de los que estaban con él agarra un bloque, lo levanta sobre su cabeza y está a punto de aventárselo sobre mi hermano y de repente... Güey, yo no sé dónde salió este cabrón. Volando pasa por atrás de mí Andrés y ¡pum! Se lo lleva, güey. Lo taclea. Ahí fue donde yo dije, esto es pelea. O sea, de que ya. Pero así, o sea, fue... Se voltea a mi hermano, le tratan de dar un madrazo. Mi hermano se agacha, le mete el puño en la cara. El otro güey levanta un bloque. De la nada sale Andrés y lo taclea. Yo volteo y ¡pum! Le meto un madrazo al primero que veo. O sea, yo no pregunté. Estaba formado, yo pegué. Y fueron 3 güeyes que se cayeron de golpe. Empieza todo este desmadre y lo que yo puedo describir que se sintió fue una bola de humo, porque había mucha tierra en el parque. Entonces yo tumbo a este cabrón, mi hermano se para, me acuerdo que lo volteo a ver y le digo, no te me despegues. Y en eso vamos tirando madrazos y nos están pegando y estamos pegando y nos estamos moviendo. Güey, ¿y Andrés? Dejamos a Andrés, güey. O sea, Andrés se quedó como 5 metros allá adelante atorado con un árbol. Y nada más le veía las manos como Saiyajin al cabrón, tirando madrazos. Y sí, se le acercaban y los tumbaba. Porque te digo, en ese entonces mi hermano y yo todavía peleamos muy bien, pero ese güey peleaba muy bien y los tumbaban. Y entonces fue que, güey, vamos para allá. Entonces fue como esta maniobra de horquilla entre mi hermano y yo, madreando gente y yendo hacia donde estaba, al árbol donde estaba. Llegamos al árbol, güey. Y no podíamos salir de ahí porque había una barda, el árbol y nosotros 3 atrapados. Entonces era madrearnos y se acercaban, le pegaba, se caía, te metían un madrazo. Nos empezaron a aventar piedras, güey. O sea, los güeyes empezaron a agarrar piedras y nos empezaron a aventar. Empezaron a agarrar palos. Y fue que ya valió verga. O sea, esto ya valió queso. Cuando de repente un güey bien mamado, pero bien mamado y alto, voltea y nos grita a los 3. ¡Ah! Y fue que, ¿qué pedo, güey? Y en eso el vato nos dice, yo los voy a ayudar, ¡corran! O sea, el güey fingió que nos estaba por atacar para que estos güeyes no lo atacaran a él. Y con ese grito todos se hicieron como para atrás y nos sacó del árbol y nos dijo, ¡corran! Y empezamos a correr, güey. Corrimos, dimos una vuelta a la manzana y donde estábamos dando la vuelta venía atrás de nosotros raza. Entonces era que, pues frénate, güey. Nos frenamos y madreándonos a raza y todo. Y en eso, estos güeyes, el otro grupo corre por el otro lado y nos encierran, güey. Entonces venía gente por allá y venía gente por allá, por los 2 lados. Y uno de ellos trae un cuchillo, güey. Saca un cuchillo y le hace así enfrente de mí el hijo de la chingada, güey. Me distrae bien cabrón, güey. Volteo a verlo. Y donde me volteo hacia mi izquierda para verlo, se me apagan las luces, güey.
lo que pasa cuando peleas es que si te pegan, ves este tipo de cosas muy seguido. O sea, ya es normal. Así que veas estrellitas o que se te apague la luz. Un segundo, es un knockout. No me tumba, pero fue como pum, por un golpe, se me aflojan las piernas, volteo y un güey con un palo me acaba de meter un palazo en la cabeza, güey. O sea, haz de cuenta que yo no me distraje, me pegó en la cabeza, güey. En todo este proceso donde veníamos caminando, de entre que el chavo nos sacó del árbol y llegamos hasta ese punto donde ya no había para dónde hacerse, solo recuerdo que yo iba caminando en reversa, se me acercaba a alguien, le pegaba y se caía. Y yo, ok. Y venía otro, me pegaba y le pegaba y se caía. Entonces yo me acuerdo que ese fue el día donde yo dije, no mames, tengo buena pegada. Porque era de que, güey, de un madrazo los tumbo. O sea, digo, a algunos les pegaba, a otros no les pegaba. Pero a los que les pegaba bien, donde les sentaba los golpes, que fue donde aprendí esta expresión, encajar los nudillos. Que ahora yo les digo siempre a mis alumnos de que encájale los nudillos. Pues porque le pegas con esto y no es solamente que toque, es encajarle el nudillo. Esa expresión mexicana que es muy sabrosa para explicar cómo pegarle a alguien. Encájale los nudillos. Entonces yo veía que se caía gente. Llegamos a ese punto en específico donde nos atrapan por los dos lados. Y güey, ya. O sea, yo me acuerdo que fue que yo estaba tambaleándome del madrazo que me habían metido. Que por cierto, el güey que me pegó con el palo, mi hermano fue y le metió una chinga, le pegó. Pero todavía seguía el güey del cuchillo. Entonces entramos en un momento de pánico, güey. Que ese pánico yo lo he visto en gente que están en situaciones catastróficas. Cuando ya es como que pura adrenalina, a tal grado que nos volteamos. Atrás de nosotros había una casa que estaban como trabajando en construcción y nos empezamos a resbalar uno arriba del otro entre los tres para tratar de escondernos dentro de esa casa porque ya era un tumulto atrás de nosotros. Se bajan los albañiles, güey, de la construcción con palos, picos y ¿qué pedo? Y nos empiezan a defender, güey. Los albañiles nos empiezan a defender porque vieron que nos estaban bañando. Estos chavos empiezan a hacer como para atrás, se repliegan y en eso alguien me agarra de la playera y nos meten. Y era una señora, la señora de la casa donde estábamos. Nos meten a los tres, cierra la puerta y la señora empieza a gritar de que le voy a hablar a la patrulla, le voy a hablar a la patrulla. Bueno, va. Pues estoy sentado todo mareado, güey. Y nada más me acuerdo que volteé a ver Oseas y le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, bien, bien, ¿tú cómo estás? Y yo, bien. Y luego, Andrés, ¿tú cómo estás? Pues, tenía un bolón en el brazo donde le habían pegado. No, todo bien. Puteados, pero todo bien. Yo creo que yo era el que más puteado estaba por el palazo que me acaban de meter en la cabeza y la señora me dio un pedazo de algo congelado. Y me acuerdo que me lo dio, me lo puse y me decía que no sé cómo no estás muerto, me decía la señora. Mi padre es una persona muy serena, pero también es una persona que tiene un poder de resolver cosas muy cabronas. Entonces, hablarle a mi papá era porque ya era como, ya pasó algo, ¿sabes? O sea, a mi papá le ha hablado cuando he chocado, a mi papá le ha hablado cuando le ha hablado en momentos muy específicos. Y en esa ocasión le dije, o sea, de que hay que hablarle a papá. Y me acuerdo que nada más me dijo que sí. Le marqué a mi papá, le dije, oye, pa, pasó esto, esto y esto. Estamos atrapados en esta casa y están afuera. Güey, llegó mi papá con un ejército, güey. Llegó mi papá, bueno, tenía muchos amigos que trabajaban en ese entonces taxis. Entonces llegó como con 6 taxistas, con la fuerza civil, güey. Y él con unos barrotes. O sea, estos güeyes salieron corriendo cuando vieron venir a la fuerza civil. Y se bajó mi papá, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y bien encabronado, güey, pues ya nos salimos. Y tú como hijo dices pues tu papá te decía que no pasó nada, que no sé qué. Me acuerdo que me agarró mi papá y me dijo, súbanse al carro. Como cagado y fue como, ¿qué pedo, qué pedo? Nos subió a los 3 al carro. Nos lleva a la prepa, güey. Nos mete a la prepa y así todos puteados y cochinos, casi le tumba la puerta al director. De que, ¿dónde está el director y la madre? No, pues acá nos mete, muy inteligente de mi padre, de que ve cómo dejaron a mis hijos. O sea, antes de llevarnos al hospital o cualquier cosa, mi papá dijo, tengo que llevarlos ahí, pues para tener el antecedente, ¿no? Y el director súper asustado. Y mi papá, bueno, el hermano de mi papá en ese entonces era regidor. Le dijo que le voy a hablar al regidor y ahorita va a venir Multimedios, que es una cadena de televisión local de aquí en Monterrey. Yo me sentía cobarde, güey, porque fue como, puta, güey. No ganamos, ¿sabes? Nos defendimos. Pero luego, güey, dice mi hermano, y esto ya después también me constó, que el lunes que llegó a la prepa, porque todo esto fue un viernes, la historia que se contaba era de que no pudieron con nosotros, güey. Eso estuvo bien verga, güey. O sea, era de que, jaja, ni todos ellos pudieron contra los Tonche, porque nos decían los Tonche. No pudieron contra los Tonche. Y mi hermano dice que le daba mucha risa que gente que él ni siquiera sacaba, llegaba todo puteada a la cara. De que llegaban así, se le quedaban viendo con cara de hijo de tu chingada madre. Me dice, güey, gente que yo ni conocía,
que estuvo en la pelea, que se metieron a ayudar a estos güeyes todos puteados de la cara. Y pues a final de cuentas mi hermano sí empezó a andar con esa chava. Anduvo con ella como 3 años. De hecho creo yo que es la mejor novia que ha tenido. Hoy en día yo lo cuento como una victoria porque, güey, nos quisieron putear como entre 30 personas, 15, 30 personas y no pudieron, güey. Y la neta, si no hubiéramos sabido pelear, si no hubiéramos tenido esta experiencia de ya haber hecho sparrings, que sparrings en la comunidad del combate es pelear, sí nos hubieran metido una chinga, güey. En una de esas nos hubieran hasta matado. Pero la neta es que hay dos cosas que saltan muy cabrones en el humano, en el ser humano. Una es la adrenalina y otra es el miedo. ¿Qué crees tú que pasa con el humano cuando tiene miedo? ¿Qué crees que pasa con un animal cuando tiene miedo? Imagínate que acorralas ahorita aquí uno de tus gatos. ¿Qué hace el gato? Se vuelven más peligrosos, ¿verdad? Bueno, esa es la gran herramienta de las artes marciales. Yo también tengo miedo. El peor es que cuando yo tengo miedo me vuelvo más peligroso. Sos tu peludo.